Bienvenidos amigos a la continuación de esta temática Nos espera lo mejor. Hoy vamos a hablar a los jóvenes excelentes y mejorando, siempre les espera lo mejor. Estaba recordando el saludo que acostumbrábamos en nuestro Congreso de Jóvenes mientras visitamos varios países desde México, Centroamérica, Colombia, Venezuela, las Guyanas, las Antillas, incluyendo las islas del Caribe y Cuba. Y les preguntaba a los muchachos, ¿cómo están? Generalmente respondían bien, bien, estamos bien, contentos. Y sugerimos algo que fue nuestro eslogan: la mejor respuesta, excelente y mejorando. ¿Y sabes por qué? Porque Dios es un Dios que le encanta la excelencia. Y el mejoramiento, porque cuando hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal y somos cristianos, caminamos con Él, tenemos el privilegio de participar de lo que la Biblia llama el proceso de la santificación. Es una experiencia diaria, continua, pareciéndonos más al más excelente de todos, Cristo Jesús. Por eso te animo, excelente y mejorando. La imagen que aprecian ustedes fue tomada en un Congreso Mundial de la Iglesia en Atlanta, hace unos años atrás. Hasta ese momento había tenido el privilegio de dirigir o liderar los jóvenes, más de que teníamos nosotros, 2 millones de jóvenes en Interamérica, jóvenes muy especiales a los cuales tuvimos el privilegio de servir. Y habían varios planes para un gran evento en México que se iba a realizar, un gran Camporí. Todo lo teníamos proyectado, animados al llegar a ese congreso. Pero en el mismo congreso sucedió lo que muchas veces sucede. Nuestras esperanzas, nuestros sueños, nuestros planes pueden variar. Y hubo un cambio de posición. Ya no iba a tener más esa responsabilidad. Y cuando tú tienes sueños, cuando tienes ideales y metas, eso te afecta. Y puede causarte cierto desánimo, cierta depresión en un momento dado. Pero esta imagen me encanta porque cuando salí, este grupo de jóvenes, algunos de ellos hijos de amigos muy especiales con quienes habíamos ministrado, allí también tengo sobrinos, se acercaron para darme un abrazo, para agradecer por esa manera como el Señor me había permitido ministrarles. Y fue tan especial que conservo esa imagen con mucho cariño. Una imagen de jóvenes excelentes y mejorando. Posiblemente hay cosas que no hayan salido bien en tu vida. Posiblemente te estoy hablando cuando uno de tus ideales no se ha cumplido. Cuando posiblemente has perdido una posición de servicio en la cual estabas. Cuando alguno de tus planes más especiales y más queridos han sido neutralizados y piensas, ¿y qué va a pasar? Lo que va a pasar es que por la gracia de Dios vas a seguir adelante, apuntando hacia la excelencia y mejorando continuamente en el Señor. Hay una historia muy importante en la Biblia que quisiera compartiéramos en esta hora. Es la historia de jóvenes como ustedes, jóvenes muy amados por Dios. Estamos en el año 605 a.C. El poderoso rey Nabucodonosor, su comandante habían podido controlar el reino de Judá, conquistaron Jerusalén, hubo una terrible destrucción y muchos de los jóvenes, brillantes muchachos,
fueron llevados cautivos. Nabucodonosor era un rey diferente en algunos casos, una manera de ver hacia el futuro, era un visionario, porque en vez de destruirlos, él pensó, me llevo lo mejor de los israelitas, me lo llevo a Babilonia, los matriculo en la Universidad de Babilonia, les cambio sus nombres hebreos para darles nombres babilónicos, de tal manera que puedan adaptarse más fácilmente a las costumbres, el cambio, y me puedan servir. Ese fue su pensamiento. Así que este grupo de muchachos dejaron su familia, dejaron su tierra, iban como esclavos, pero con ciertos privilegios que el rey les iba a conceder. La historia la cuenta Daniel. Y en el primer capítulo leemos que estos jóvenes, en el versículo 4, para ser excelentes y mejorando, deberían ser jóvenes bien parecidos, sin defectos físicos, capacitados en todo conocimiento, inteligentes y capaces de aprender, con las cualidades suficientes para estar en el palacio del rey. Estos tres muchachos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, fueron parte de estos cautivos. Una de las cosas que nosotros debemos pensar para llegar hacia la excelencia es lo que estamos compartiendo como un gran propósito. El joven excelente parte de un gran propósito. Y este primer gran propósito vamos a llamarlo un estilo de vida saludable. Y es lo que cuenta el libro de Daniel, porque ellos hicieron un propósito de vida saludable. Escucha lo que dice el versículo 8. Se propusieron no contaminarse con la ración de la comida y bebida del rey que se le daba, y le pidió al jefe de los eunucos que no lo obligaran o que no los obligara a contaminarse. Ellos tenían sus principios de vida. Dios muchas veces nos habla del qué, pero no menciona el cómo. Le dio instrucciones en unas leyes de salud a su pueblo para que se abstuvieran de cierto tipo de comidas que no entró en explicaciones, pero que hoy la ciencia médica confirma que no son buenas para poder tener una salud adecuada. Por eso estos jóvenes decidieron mantener esos principios. Las carnes que consumían allí eran carnes dedicadas a los dioses babilonios. Utilizaban cierto tipo de carnes, como por ejemplo el uso del cerdo, que en la Biblia se menciona no debía consumirse. Hoy se confirma que no es saludable. Y ellos decidieron mantenerse en ese camino. Y más bien le pidieron al jefe de los eunucos, que era el responsable de ellos, que les diese frutas, legumbres, verduras, la dieta original para el hombre de Génesis 1, y también mucha agua. El jefe pensó, bueno, me estoy jugando la cabeza, porque si este experimento no resulta, yo voy a pagar con mi cabeza. Esa era la ley allí en Babilonia. Los muchachos le dijeron, mire señor, hagamos un trato. Vamos a hacer una prueba solamente por 10 días. Nosotros queremos tener este estilo de vida saludable. Ayúdenos, por favor. Tenga confianza. Y así fue. El resultado lo menciona allí la palabra, porque con ese gran propósito tuvieron una gran bendición. Así que digamos, el gran propósito, un estilo de vida saludable. En segundo lugar, lealtad a la palabra de Dios y sus mandamientos. Hechos, el capítulo 5, el versículo 29 nos dice que Pedro, cuando es llevado ante el concilio, el mismo concilio que había juzgado a Jesús, el mismo concilio del cual alguien le había preguntado a Pedro esa noche fatídica,
Tú lo conoces, tú eres un discípulo, y él había negado que era discípulo de Jesús. De hecho, usó palabras de grueso calibre para tratar de distinguirse del que estaban juzgando arriba, hasta que el gallo cantó y sabemos el resto de la historia. Pedro, ahora, después de haber recibido el impacto de esa mirada de amor de Dios, y quiero decirte, mi querido, que no importa que te hayas equivocado, no importa lo que hayas hecho, si tú miras a Jesús, vas a Jesús, Él te va a recibir con los brazos abiertos y no te va a mirar con una mirada condenatoria, porque no lo hizo con Pedro. Fue una mirada de amor, de cariño, de comprensión, de ánimo, de fortaleza, de esperanza. Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero recuerda que he rogado por ti para que tu fe no falte. Jesús está rogando para que tu fe no falte, para que seas un joven, una señorita excelente y en mejoramiento continuo. Un tercer propósito que podemos tomar nosotros es el propósito de ser fieles al Señor, decíamos, porque este Pedro, ante el mismo concilio, cuando le dijeron, usted no va a poder seguir hablando, él dijo, señores, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora miremos el siguiente. Todas sus facultades bajo la influencia de la gracia divina. Tú has recibido dones y talentos. Todos tenemos por lo menos un don. Y es nuestro privilegio desarrollarlo, utilizarlo para el bien, para glorificar a Dios y el bien común. Y el bien en la iglesia donde tú participas o en la comunidad en la cual te encuentras. Pues bien, aquí se nos invita a que ese don, ese talento sea colocado bajo la influencia divina. El que es fiel en lo poco, también en lo mayor es fiel. Y el que es infiel en lo poco también va a ser de la misma manera. Por eso se nos invita en este propósito todas sus facultades bajo la influencia de la gracia divina. El siguiente, integridad constante en nuestro camino. Volvamos a Daniel. Ahora en el capítulo 6, donde él mismo narra la historia, escucha lo que se dice de Daniel más adelante, sirviendo a otro imperio, el de los medos y de los persas. Dice el versículo 3 que Daniel tenía un espíritu superior, porque era un joven excelente en Dios. Pero quiero llamarte la atención al versículo 4. Los enemigos de Daniel, porque él era uno de los tres principales, tres gobernadores, y los otros por envidia comenzaron a tratar este extranjero, este cautivo, ahora viene a mandarnos aquí, vamos a hacer lo posible, vamos a ponerle una cascarita en el camino para que se caiga y entonces nosotros vamos a tomar el control. Muchas veces tenemos que enfrentar eso en la universidad, donde estás, en casa, a veces con amigos, con vecinos. Pues bien, se dice de Daniel, no podían hallar nada en él, ni tampoco acusarlo de ninguna falta, porque Daniel era fiel, es decir, confiable, íntegro, y no tenía ningún vicio, ni cometía ninguna falta. ¡Qué tremendo testimonio! El saber que él hacía de la integridad constante su camino. Y quisiera compartir un propósito más en este gran propósito de la excelencia y el mejoramiento. Caminar diario y consistente con Dios. Porque cuando se da una orden allí en el imperio de los medos y de los persas, convenciendo al rey que decretara que no se podía adorar ni orar a ningún dios, sino al mismo rey, tocaron su ego. Y él firma ese decreto. Y el propósito o la intención que había de quienes lo promovieron era acabar con Daniel, porque sabía que él tenía hábitos de adoración a Dios y que él oraba 3 veces al día y lo hacía en libertad, visiblemente.
Así que pensaron, si lo agarramos allí, nos lo vamos a quitar del camino. Y el castigo era el foso de los leones, donde la persona era destruida. La Escritura nos menciona que Daniel, ante esa ley, se mantuvo fiel a Dios. Tenía un caminar consistente con Dios. Y por eso en el versículo 10 dice, como él acostumbraba 3 veces al día, se arrodillaba y oraba a su Dios, dándole gracias como acostumbraba hacerlo. Eso le costó a él ir al foso de los leones, pero Daniel se había hecho un gran propósito. Para que podamos apuntar a la excelencia, debemos tener, además de un gran propósito, un gran resultado. Y mira lo que sucedió. Aquellos jóvenes hebreos, ¿recuerda la prueba que se había indicado en cuanto a la alimentación? ¿Qué sucedió? En el libro Profetas y Reyes, Elena White menciona en ese libro, en la página 356, sabiduría e inteligencia superiores, fuerza, belleza física, vigor mental y realizaciones literarias no tenían rival. Fueron encontrados 10 veces superiores a los demás. Y aquellos jóvenes pasaron del cautiverio a ser funcionarios del gobierno más importante de su momento, a entrar en una área de influencia. Pues bien, mis queridos, Dios se manifestó, porque cuando tenemos un gran propósito, alcanzamos un gran resultado. Los 3 jóvenes, en otra historia que comentamos en la serie anterior, fueron llevados injustamente al horno de fuego. ¿Recuerdas cuando se dio ese decreto por Nabucodonosor de adorar y ellos no quisieron hacerlo, se mantuvieron fieles a Dios? Fueron al horno de fuego. Pero nota aún allí el resultado. Dios no impidió que ellos fueran al horno de fuego, pero escucha, estuvo con ellos dentro del horno de fuego. Muchas veces Dios no va a impedir esa crisis en tu vida. Muchas veces el Señor no te va a librar de aquella situación difícil o de esa prueba por la cual estás pasando o puedes pasar. Pero algo tú y yo debemos recordar siempre, y es que Él está con nosotros. Él está a nuestro lado. Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en todas las tribulaciones. Otro gran resultado, el ángel del Señor protegió a Daniel cuando fue metido injustamente al foso de los leones. El mismo rey se da cuenta de la trampa que le habían puesto, pero la ley de los medos y de los persas le impedía cambiar esa ley. Así que Daniel es llevado hacia el foso. El rey le habla a Daniel, lo lamento mucho, ahora entiendo la trampa que esta gente me hizo, pero sabe Daniel, el Dios en el cual tú crees que te haya librado. Y Daniel fue metido al foso de los leones. Pero la palabra nos dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Y allí ese ángel del Señor estuvo, acompañándolo, cerrando la boca de las fieras, de tal manera que en la mañana, cuando el rey viene allí a la puerta del foso, no había podido dormir absolutamente nada, pensando en la injusticia que se había cometido con Daniel, y clama, Daniel, tu Dios te ha librado. Y desde el fondo del foso, Daniel responde, oh rey, mi Dios me ha librado, mi Dios es real. Hay un gran resultado, mis queridos, cuando estamos dispuestos a colocar a Dios en primer lugar, a tener un gran propósito de fidelidad con Él. Dios fue exaltado
y Daniel grandemente prosperado por la misericordia del Señor. Hay una gema que quiero compartirles en este momento. Se encuentra en ese precioso libro, Mensajes para los Jóvenes, páginas 16 y 17. Mi escritora favorita, Ellen White, escribe este pensamiento así: Dios llama a jóvenes de corazón incorrupto, fuertes y valientes, decididos a pelear varonilmente en la lucha que les espera, para que glorifiquen a Dios y beneficien a la humanidad. Los jóvenes de aptitudes comunes que se entregan completamente a Dios, que no estén corrompidos por el vicio y la impureza, tendrán éxito y estarán capacitados para hacer una gran obra para Dios. ¿Lo entendiste? Hay una gran obra que tú puedes hacer. Dios tiene lo mejor para ti. Por eso hemos llamado a esta serie de temas, Nos espera lo mejor. Jóvenes excelentes, jóvenes en un mejoramiento continuo. Y me llama la atención de esta declaración, que Él nos está llamando ahora. Jóvenes valientes, decididos a pelear varonilmente en la lucha que les espera. Que estén dispuestos a glorificar a Dios. Y esta parte sí que me entusiasma, porque dice que jóvenes de aptitudes comunes. Se ha dicho, jóvenes ordinarios, Dios los convierte en extraordinarios. Y Él quiere hacer eso contigo y conmigo en este momento, si nosotros se lo permitimos. Decimos, repasando esta presentación, jóvenes excelentes y mejorando necesitan un gran propósito. En segundo lugar, van a tener un gran resultado. En tercer lugar, necesitamos hacer un gran compromiso. Y te voy a sugerir parte de ese compromiso. Si te parecen, te voy a animar para que al cerrar esta presentación podamos colocar esos compromisos en las manos del Dios de Daniel, de Azarías, de Misael, de Ananías, del Dios que ha traído bendición a tantos jóvenes y señoritas a través de los años, que se han mantenido fieles a Él, que han tenido un gran propósito de vida, que han esperado lo mejor. Me propongo adoptar un estilo de vida saludable. Hoy se consume mucha comida chatarra. Hoy gastamos mucho tiempo o perdemos tiempo en cosas que no edifican y que pueden afectar tu salud. Así que mi querido, mi querida, un buen propósito, un gran compromiso es, me propongo adoptar un estilo de vida saludable. Más ejercicio, comida saludable, una mente positiva, reírte lo suficiente porque la risa es un remedio infalible, estar dispuestos a amar y a servir desinteresadamente a otros. Me propongo por la gracia de Dios ser leal y obediente a su palabra y a Jesucristo. Qué bueno que ese sea ese propósito tuyo y mío ahora. En tercer lugar, me propongo depender diariamente del poder de Dios. Muchas veces dependemos de nosotros mismos, de nuestros talentos, nuestras capacidades, pero necesitamos diariamente depender del poder de Dios. Me propongo no contaminarme física, mental y espiritualmente con la cultura que me rodea. Debemos hacer de tal manera que aunque aquello llegue, podamos sacudirnos y seguir adelante, sabiendo que no vamos a entrar en ese compromiso sutil. Y me propongo mantener una vida de continua oración.
¿Recuerdas lo de Daniel? Los resultados en la vida de Daniel. En este gran compromiso, en el libro El deseado de todas las gentes, en la página 55 se nos dice: Jesús vivió para agradar, honrar y glorificar a su Padre en las cosas comunes de la vida. Y todo joven que siga fiel y obedientemente el ejemplo de Cristo puede aferrarse a estas palabras: He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma toma contentamiento. ¿Estás dispuesto a vivir esa experiencia? Te espera lo mejor, apuntando a la excelencia y al mejoramiento. Tengo en mi mano esta medalla. La recibí por un amigo en forma especial cuando daba una serie de conferencias en la Universidad Adventista de Costa Rica. Una noche vino a verme, me habló de sus luchas. Había sido miembro del ejército sandinista allí en Nicaragua. Él habló con sus comandantes principales porque decidió retirarse y venirse a estudiar a la universidad nuestra en Costa Rica. No fue fácil aquello, pero llegó. Sin embargo, esa semana, mientras hablábamos de la excelencia, del mejoramiento, que empieza cuando le entregamos nuestra vida a Jesús, el que había sido el coronel Hugo Ortega decidió entregar su vida a Cristo Jesús, nacer del agua y del Espíritu Santo, como lo dice la Biblia, para formar parte del pueblo de Dios que se prepara para recibir a Jesús muy pronto en gloria y majestad. Él, al salir del agua del bautismo, me entregó esta medalla y me dijo: Pastor Rodríguez, llévela y muéstrela donde hable. La más alta condecoración que me dieron en el ejército. Mi lema anterior era: todo por el pueblo, todo por la patria, todo por la libertad. Mi lema ahora es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te invito en este momento a que apuntes a ser un joven, una señorita excelente y mejorando para Cristo. Como el coronel Ortega, ahora podamos decir: prefiero a mi Cristo a lo que el mundo me ofrece. Y cuando tú y yo lo hacemos, entramos en una esfera diferente. Él te da su bendición. Hará de ti alguien muy especial, que será una bendición en tu iglesia, en tu comunidad, para tu país. Que Dios te bendiga. Un abrazo muy cariñoso, joven, excelente y mejorando.